Bueno, entonces, arrancamos. Vamos a hablar acerca de sustancias puras y mezclas. Esta presentación corresponde a las guías 2 y 3 de química de grado sexto. Entonces, vamos a comenzar viendo este diagrama que aparece en su guía número 2, con las generalidades acerca de la materia y de las diferencias o conceptos generales entre sustancias puras y mezclas. La materia, como aparece aquí, es todo aquello que constituye los cuerpos, quiere decir todo aquello que nos rodea y que tiene masa y volumen. Recuerden que esas dos eran propiedades generales que ya trabajamos anteriormente. La materia entonces se clasifica en dos clases o dos grupos, que son las sustancias puras y las mezclas. Y a su vez, las sustancias puras pueden ser o elementos o compuestos. ¿Qué son los elementos? Los elementos están conformados por una sola clase de átomos. En general, nosotros podemos decir que los elementos son los que encontramos en la tabla periódica. Todo el que aparezca en la tabla periódica es un elemento. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos como el hidrógeno, el hierro, el cobre, el oxígeno, sodio, potasio, cloro. Todos esos están en la tabla periódica. ¿Por qué algunos elementos aparecen con un 2 aquí abajito, como el hidrógeno o el oxígeno o el cloro? Resulta que eso es porque ellos son gases y en la atmósfera ellos no permanecen como átomos solitos, sino que forman parejitas, como moléculas diatómicas, se llama eso. Y es la forma como ellos permanecen en la atmósfera. Por eso es que aparecen con el 2 acá. Los que no son gases, como en el caso del hierro, del cobre, del sodio y del potasio, pues fíjense que no aparece ningún número. Este O3 es un caso especial, ¿por qué? Porque es oxígeno, solo oxígeno. Pero cuando tenemos 3 en formación, se forma lo que conocemos como el ozono. Entonces, O3 es ozono. Y el ozono, pues no sería técnicamente un elemento, sino sería un compuesto de 3 átomos de oxígeno. Entonces, el elemento es el oxígeno y el compuesto ya sería el ozono. En cuanto a los compuestos, son uniones o combinaciones de elementos en proporciones fijas. Ojo a lo que voy a decir. Los compuestos son combinaciones químicas. ¿Qué quiere decir que sean combinaciones químicas? Quiere decir que no se pueden separar por métodos físicos convencionales o no se pueden separar fácilmente en un laboratorio convencional. Se necesitan equipamientos muy especiales para separarlos. ¿Por qué? Porque son uniones químicas. Entonces aquí tenemos ejemplos de compuestos. El agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, el óxido de silicio, alias vidrio o arena, y el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Si ustedes ven, en todos estos casos tenemos la unión de dos elementos. Por ejemplo, en el agua, hidrógeno, oxígeno, en el carbono, en el dióxido de carbono, perdón, carbono y oxígeno, en el amoníaco tenemos nitrógeno e hidrógeno, en la sal de mesa, sodio y cloro. Entonces, lo importante aquí es que estos compuestos no se van a poder separar sus elementos fácilmente, porque son combinaciones químicas. ¿Listo? ¿Claro ahí? ¿Sí, chicos? Sí, señor, profe. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ahora el otro tipo de sustancias que existen en nuestro entorno son las mezclas. Entonces, ¿qué son las mezclas? Y eso es lo que la diferencia de los compuestos. Las mezclas son uniones o combinaciones físicas. ¿Qué quiere decir? Que sí se pueden separar en un laboratorio por métodos, digamos, convencionales o sencillos. Entonces, las mezclas son uniones o combinaciones físicas de sustancias puras. Entonces, las mezclas pueden ser combinaciones de elementos con otros elementos, o combinaciones de compuestos con otros compuestos, o combinaciones de elementos y compuestos. Todas estas pueden ser mezclas. Las mezclas entonces se dividen en homogéneas,
cuando no se distinguen sus componentes a simple vista. Es decir, presentan una sola fase. Un ejemplo es la sal en agua. Resulta que cuando nosotros echamos sal en agua y la disolvemos, si se disuelve completamente, nosotros no distinguimos dónde está la sal y dónde está el agua. Entonces, eso se llama una mezcla homogénea. ¿Por qué es mezcla? Porque eso nosotros lo podemos separar fácilmente. Lo podemos separar por evaporación, por ejemplo. Entonces, sí se puede separar, es una unión física, pero es homogénea porque no se distinguen sus componentes. Las mezclas heterogéneas es la combinación física de sustancias que sí se distinguen a simple vista. Es decir, forman dos o más fases. Aquí tenemos como ejemplo era agua con piedras, se distinguen fácilmente, o agua con aceite, que tampoco se mezclan y se distinguen. Al distinguirse dos o más fases, se llama una mezcla heterogénea. ¿Está claro? Sí, Sí, señor. señor. ¿Preguntas señor. hasta aquí hay alguna? Señor. No, señor. Señor. Bueno, entonces sigo. Conceptos básicos. ¿Qué es un elemento? Es una sustancia pura formada por la misma clase de átomos. Ojo, no importa cómo venga, está formada por una sola clase de átomos. Ahí respondiendo un poquitico a lo que me decía Santiago. Entonces, el oro normalmente en las minas se encuentra combinado con otras cosas y de ahí vienen los tales quilates. Pero cuando hablamos de oro puro, estamos hablando de que solo está hecho de átomos de oro. ¿Listo? Así venga en una barra, en una pepa o donde sea. ¿Listo? El siguiente concepto es el átomo. ¿Qué es un átomo? Es la mínima porción de un elemento que conserva sus propiedades. Quiere decir que los elementos están formados por átomos. Es lo mínimo en lo que se puede dividir un elemento. ¿Sí? Si nosotros llegamos a dividir un átomo, ya lo transformamos, entonces ya ni siquiera es ni el elemento ni es nada. ¿Sí? Entonces, un elemento está formado por átomos. ¿Claro ahí? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Luego viene el compuesto. Compuesto, repito, es la combinación química. Ojo a esto porque es que hay un puntico en la guía donde esto es clave y se me están equivocando. Entonces, esta es la combinación química de dos o más elementos en proporciones fijas. Eso es un compuesto. Por eso resalté el química. ¿Sí? Y luego aparece el concepto de molécula. Molécula es la mínima parte de un compuesto que conserva sus propiedades. Entonces, los átomos forman elementos cuando se unan y son de la misma clase y las moléculas forman compuestos. ¿Por qué? Porque una molécula no son átomos de la misma clase sino de diferente. Entonces, por eso, elemento, átomo, compuesto, molécula. Muy importante esto. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, No se señor. les olvide nunca eso. Elemento, átomos. Compuesto, moléculas. Finalmente aparece la mezcla, que es la agregación o combinación física, ojo, física, de dos o más sustancias en proporciones variables. Entonces, fíjense la gran diferencia entre compuesto y mezcla. Compuesto, combinación química, mezcla, combinación física, compuesto, proporciones fijas, mezcla, proporciones variables. ¿Y qué es eso de proporciones fijas y variables? Ustedes saben que la fórmula del agua es H2O, ¿cierto? Quiere decir que se combinan dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Si nosotros no combinamos 2 y 1, sino otra cosa, ya no vamos a tener agua, ya es otro compuesto. Entonces, por eso es que hablamos de proporciones fijas. En cambio, en una mezcla yo puedo echar las cantidades que yo quiera de determinado componente. Entonces, por eso hablamos de proporciones variables. ¿Listo? ¿Sí está claro eso? Sí, señor. Eso. Señor. Entonces, Señor. las mezclas pueden ser homogéneas, como ya habíamos dicho. Ojo a esto. A las mezclas homogéneas se les llama
soluciones. ¿Listo? Soluciones son las mezclas homogéneas. Y pueden ser también heterogéneas cuando presentan dos o más fases. Las heterogéneas no tienen otro nombre. Estas simplemente se llaman mezclas heterogéneas. ¿Listo? Bueno, chicos, háganme un favor. Yo veo que están escribiendo mucho en el chat, pero no puedo ver ahorita. Coméntenme si es algo importante. ¿No? Entonces, por favor, todos aquí atentos a la clase, ¿vale? Tipos de mezclas. Entonces, ya habíamos hablado de las homogéneas y las heterogéneas, pero aquí pues les presento estos grafiquitos que también están. Entonces, por ejemplo, aquí en las homogéneas tenemos, miren, esto es una bomba que fue inflada con aire. El aire, escúchenme bien, es una mezcla. Es una mezcla de diferentes gases. ¿Qué gases encontramos en el aire? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua y muchos otros. Pregunta, ¿nosotros podemos distinguir cada uno de estos gases en el aire? No, señor. No, señor. ¿cierto? ¿Por qué No, no se señor. distinguen? Porque es una mezcla homogénea, pero sigue siendo mezcla, ¿sí? Y nosotros podríamos separar cada uno de estos gases por un método que se llama cromatografía de gases, y así es que nosotros los separamos y los podemos empacar en un cilindro y los podemos utilizar, ¿listo? O en una reacción química también los podemos producir, los separamos y los almacenamos. Entonces, esta es una mezcla homogénea. Otro es el gas disuelto en agua, que aparece acá. ¿Qué es eso? Es como una gaseosa o un agua con gas. Entonces resulta que el gas que se le agrega al agua es el dióxido de carbono, lo mismo el que se utiliza en las gaseosas. Es dióxido de carbono disuelto en el agua. Nosotros no vemos dónde está el dióxido de carbono y dónde está el agua. Eso va ahí completamente combinado porque también es una mezcla homogénea. ¿Listo? Entonces, ese es otro ejemplo. En el caso de las mezclas heterogéneas, aquí tenemos una bien bonita. Dice, sólido en suspensión de un gas. Esa vaina nosotros lo conocemos como el humo que sacan de una fogata, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es el humo? El humo es una mezcla también. ¿Es una mezcla de qué? De dióxido de carbono, de vapor de agua y de pequeñas partículas sólidas, como eso es de carbono, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos las cenizas. Entonces, si nosotros viéramos en detalle el humo, encontraríamos los gases, que son estas pepitas que están acá, que no se pueden distinguir, pero otras partículas más grandes que sí se pueden distinguir y que esas serían las cenizas, el carbono. ¿Listo? Entonces, el humo es una mezcla heterogénea de un sólido y un gas. O aquí, un sólido en suspensión de un líquido. Podemos tener dos ejemplos muy claros. La primera, si digamos mezclamos agua, que son estos ovalitos como dice la indicación acá, ¿sí? Y lo mezclamos por decir algo con arena. Entonces, ¿qué? Las partículas de arena nosotros las vemos, que serían estas, ¿cierto? Entonces, por eso es una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea se vería así. El agua y las otras diferentes que se pueden distinguir a simple vista. O también, por decir algo, esto sucede, aunque no es tan fácil por el color, en la leche. Resulta que la leche entera tiene mucha grasa. Entonces, cuando vamos a preparar la leche descremada, hay que sacarle esa grasa. Y la grasa se vería así, diferentísima. Lo que pasa es que por el color blanco de la leche no se puede distinguir bien. Pero cuando nosotros lo sometemos a un proceso de centrifugación, toda la grasa se va al fondo, eso va dentro de un tubito de ensayo, toda la grasa se va al fondo y se ve de un color diferente al resto de la leche. Entonces ahí sí podemos verlo sin ningún problema que es heterogéneo. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas? No, profe. ¿Nada? No, señor, profe. Señor. Listo. Entonces, voy a hacer una preguntita bien interesante antes de pasar con este asuntico. A ver. A ver, Juliana Chaparro, ¿está por ahí?
Sí, profe. Listo, Juli. Contéstame una cosa. ¿El acero qué sería? ¿La qué? Compuesto, el acero. ¿Un compuesto o una mezcla? Creo que es un compuesto. ¿Crees que es un compuesto? ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Profe, señor, ¿me lo estoy de puede acuerdo. volver a, me lo vuelve a repetir? Que no escuché. ¿Qué es el acero? Si es un compuesto o una mezcla. Compuesto. Un compuesto, profe. Bueno, entonces Sí, la estoy de acuerdo. mayoría dice compuesto. Pues no, es una mezcla. Es una mezcla porque el acero está hecho de la combinación de hierro con carbono y con otras cosas. Lo que pasa es que no lo vemos. Entonces es una mezcla homogénea, pero es mezcla. Nosotros al acero le podemos sacar el hierro, le podemos extraer el hierro. Sí, sí se puede, por un método físico normalito. Entonces, las aleaciones metálicas también son mezclas. ¿Y cómo sabemos eso? Pues miren a ver si en la tabla periódica encuentran acero. Nunca van a encontrar acero porque es una mezcla, ¿sí? Pero sí encuentran el hierro. El hierro sí es una sustancia pura. ¿Sí ven la diferencia? Igual que el plástico, ¿El que plástico también qué sería? sería una mezcla. Correcto. El plástico es una mezcla. Pero el componente básico del plástico es un compuesto. Sí, es ¿Sí? algo, si mal estoy. Por Profe, y ejemplo, una pregunta. señor, El café con leche es una mezcla, ¿cierto? obvio, claro que Claro. sí. Ujú. Y el café es algo puro, es una sustancia pura, si mal estoy, ¿sí? No, Sí, es una sería, mezcla. pues depende. ¿Depende? Depende el café como lo tomes. Porque sí, al café Ok. a veces le echan otras cositas y se volvería una mezcla, ¿sí? Pero si Ok, tomas el de ok. la mata mata, el extracto puro, pues se podría considerar entre comillas una sustancia pura, ¿sí? Lo digo entre Ok. comillas porque todo lo orgánico es un cuento. Entonces, bueno. Listo. Hablando un poquitico de plásticos, ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar que hay diferentes plásticos. Entonces, tal vez hayan escuchado hablar del polietileno, polipropileno, el PVC, ¿sí? Entonces, resulta que todos esos plásticos, los productos y eso, sí son mezclas. Pero, por ejemplo, yo veo una bolsa. Si una bolsa está hecha únicamente de polietileno, sería un compuesto, no sería una mezcla. Porque el polietileno es un compuesto, pero el plástico es una mezcla. Ojo a la diferencia. ¿Sí? Entonces, Ok. ojo con eso. Entonces, si yo digo plástico, es mezcla. Pero si digo polietileno, es compuesto. Si digo polipropileno, es compuesto. Si digo PVC, que quiere decir polivinilcloruro, es compuesto. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar de separación de mezclas. Bueno, pero entonces, yo había dicho que había una diferencia entre el tipo de combinación del compuesto y el tipo de combinación de la mezcla. ¿Quién me dice cuál era esa diferencia? Profe, es que Que una es no sé. química y la otra es física, si mal no estoy. ¿Quién dijo? Yo, Santiago Ramírez Romero. Sí, señor. Santiago. La del compuesto es combinación química, la de la mezcla es combinación física. Física. Listo, señor Ramírez, aquí le va a poner su puntico positivo. ¿Listo? Ahí le va sumando. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de métodos de separación de mezclas. Voy a narrar un poquitico los que están en la guía, ¿sí? Resulta que en la guía número 3, en las actividades hay un cuadrito donde aparece el tipo de mezcla y ustedes tienen que completar el método que utilizarían, la propiedad que se aprovecha o la característica que se aprovecha. Y ahí se me están embolatando. Entonces voy a explicar un poquitico eso. Entonces comencemos con la filtración. Entonces la filtración se aplica ¿en dónde? En mezclas heterogéneas
ojo, sólido líquido. Heterogéneas quiere decir se distinguen sus componentes, un sólido y un líquido. En ese tipo de mezcla se utiliza filtración. ¿Cuál es la propiedad que aprovecha? La diferencia en el tamaño de las partículas. Esa es la propiedad o la característica que hace que la filtración funcione. Y un ejemplo es el agua y la arena. Entonces, la filtración se utiliza con un papel o un material poroso, pero con unos poros muy chiquiticos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente las partículas de arena son mucho más grandes que las partículas de agua y por eso se puede aprovechar esta diferencia en el tamaño. De manera que las partículas más grandes quedan retenidas en el filtro y el agua sigue de largo. Aquí tenemos el montaje. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, ojo que ahí en el cuadrito donde les dicen qué propiedad o qué características se utiliza, eso depende de qué técnicas se utilicen. No todas las técnicas utilizan la misma propiedad. ¿Listo? En el caso de la filtración, es la diferencia en el tamaño de las partículas. Perdón. ¿Claro ahí? Sí, señor. Listo. Alcanzamos a mirar otra antes de que se acabe esta sesión. La evaporación. Se aplica en mezcla homogénea, sólido-líquido, no se distingue sus componentes. ¿Qué se aprovecha? La diferencia en el punto de ebullición. Un ejemplo, el agua y la sal. El agua y la sal se combinan, no se distinguen, pero se pueden separar por evaporación, porque tienen diferente punto de ebullición. Por otro punto, alguien que no sea Santiago, ¿qué es el punto de ebullición? ¿Qué es qué, profe? El punto de ebullición. Rápido, antes de que se acabe Es la el sesión. cambio de estado que ocurre cuando una No, sustancia señora, pasa mal. del estado Ya, líquido. ya lo dijiste mal. No. Otra oportunidad. A ver, otra persona. Eso ya lo habíamos visto la clase pasada. ¿Qué es el punto de ebullición? Rápido. Es la temperatura cuando que una ocurre sustancia- dicho Es la cambio. temperatura, alguien dijo, es la temperatura que ocurre. ¿Quién dijo? Yo, Martín Leonardo. Es correcto. Entonces, Martín, complete la idea. Rápido. Solo me sé eso. ¿Es la temperatura que qué? ¿Qué Es la ocurre dicho temperatura que cambio? cambia De Santiago, yo te dije que a ti no. Que era para otra persona. Martín, rápido, rápido. Se acabó la sesión y no se ganó el punto. Bueno, entonces. Vuelven a entrar a la misma.